En la vasta historia de la Iglesia, pocos santos encarnaron el misterio de la pasión de Cristo tan profundamente como San Pablo de la Cruz. Desde joven, su corazón fue inflamado por un amor extraordinario por Cristo crucificado. Ese amor se convirtió en la misión de su vida y en el fundamento de la congregación religiosa que más tarde fundaría. Pero, ¿cómo un niño de una familia humilde en Italia llegó a estar tan consumido por el sufrimiento de Cristo, y cómo esto condujo a un legado que sigue tocando corazones siglos después? Nacido Paolo Francesco Danei, el 3 de enero de 1694, en Novara, Italia, San Pablo de la Cruz llegó al mundo en una época en que Europa estaba marcada por guerras, pobreza y decadencia religiosa. Sin embargo, en medio de esos desafíos, la familia Danei permaneció profundamente devota. Desde muy temprano, el joven Paolo demostró un deseo intenso por la oración y la soledad, retirándose con frecuencia a lugares tranquilos para contemplar los misterios de la fe. Sus padres, católicos devotos, nutrieron su piedad, y era evidente que Dios lo había elegido para algo extraordinario. Aún adolescente, Pablo experimentó un profundo deseo de unir sus sufrimientos a los de Cristo en la cruz. Mientras otros jóvenes se distraían con las cosas del mundo, él se sumergía en la pasión de Cristo, meditando con tal intensidad sobre los dolores de nuestro Señor que a menudo era llevado a las lágrimas. Esta devoción temprana sería el cimiento de su futura vocación. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. No obstante, el camino por delante estaba lejos de ser fácil. A los 19 años, Pablo sintió un llamado innegable a vivir una vida de penitencia radical y santidad. Inspirado por la vida de los padres del desierto y los escritos de santos como San Francisco de Asís, deseaba entregarse completamente a Dios. Fue en esa época cuando comenzó a experimentar una serie de visiones místicas que cambiarían el curso de su vida. En una de esas visiones, Pablo se vio vestido con un hábito negro, con el nombre de Jesús estampado en su pecho, y escuchó un llamado a fundar una nueva congregación religiosa. A pesar de la claridad de su visión, Pablo enfrentó una enorme oposición. Su familia y amigos, aunque profundamente religiosos, tenían dificultades para entender su ascetismo extremo y su deseo de vivir en total pobreza. Algunos incluso pensaron que estaba perdiendo la cordura. Pero Pablo permaneció firme, confiando en que Dios tenía un plan. Comenzó a vivir una vida de severa penitencia, ayunando con frecuencia durante días y durmiendo en el suelo, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de las almas y la gloria de Dios. En 1720, a los 26 años, Pablo se retiró a una pequeña habitación en la casa de su familia, donde inició un retiro de 40 días. Durante ese tiempo, ayunó, rezó y escribió la regla para lo que se convertiría en la Congregación de la Pasión, más tarde conocida como los Pasionistas. Sus escritos estaban inspirados por el inmenso amor que tenía por la pasión de Cristo y su deseo de difundir esa devoción por todo el mundo. Creía que, al meditar sobre el sufrimiento de Cristo, las almas podrían encontrar la fuerza para soportar sus propios desafíos y alcanzar una unión más profunda con Dios. Tras ese periodo de intensa oración y reflexión, Pablo buscó la aprobación de su regla por parte del obispo local. Sin embargo, su visión de fundar una nueva orden religiosa fue recibida con escepticismo.
Muchos clérigos sospechaban de sus ideas radicales y cuestionaban si tal congregación era realmente necesaria. Pero Pablo, inquebrantable, continuó su misión, confiando en que, en el tiempo de Dios, su sueño se realizaría. Mientras tanto, se dedicaba a servir a los pobres y enfermos. Viajó por toda Italia, predicando la pasión de Cristo con fervor y celo. Sus sermones no eran simples discursos intelectuales, eran profundamente emocionales, a menudo moviendo a congregaciones enteras a las lágrimas. La gente quedaba impresionada por su sinceridad y la evidente santidad de su vida. No predicaba con palabras grandilocuentes, sino con una simplicidad y claridad que penetraban en los corazones de sus oyentes. En 1725, Pablo recibió una gran señal de esperanza. El Papa Benedicto XIII, impresionado por su santidad, lo invitó a Roma y le concedió permiso para reunir compañeros y formar el núcleo de lo que se convertiría en la Orden Pasionista. Con esa bendición papal, la visión de Pablo de la Cruz comenzó a tomar forma, aunque el camino por delante todavía estaba lleno de desafíos. En los años siguientes, Pablo enfrentó innumerables dificultades mientras intentaba establecer a los pasionistas. La pobreza, la enfermedad y los malentendidos lo atormentaban, al igual que a su pequeño grupo de seguidores. No obstante, Pablo nunca vaciló en su resolución. Su confianza en la providencia divina era inquebrantable y animaba a sus hermanos a perseverar ante las adversidades. Sus profundos conocimientos espirituales y sacrificios personales inspiraban a quienes lo rodeaban a abrazar sus propios sufrimientos por el bien del Evangelio. El corazón de la espiritualidad de San Pablo de la Cruz era la pasión de Cristo. Creía que meditar sobre los sufrimientos de Jesús era la clave para comprender el amor de Dios. Para él, la cruz no era un símbolo de derrota, sino de victoria suprema. Cada espina, cada herida, cada gota de sangre derramada por Cristo era un testimonio del amor infinito de Dios por la humanidad. La vida de Pablo se convirtió en un testimonio vivo de esa verdad, ya que ofrecía sus propias dificultades en unión con la pasión de Cristo. A medida que la comunidad pasionista crecía, Pablo insistía en que la piedra angular de su misión fuera la oración, la penitencia y la predicación. Deseaba que los pasionistas vivieran en pobreza, desapego de los bienes mundanos y profundo amor por Cristo crucificado. Su regla enfatizaba la necesidad de la oración contemplativa, pero también llamaba a los hermanos a un apostolado activo, particularmente en misiones y retiros que llevaran a las personas a una conversión más profunda. Uno de los aspectos más notables del ministerio de San Pablo de la Cruz era la forma en que predicaba la pasión de Cristo. Sus palabras no eran solo enseñanzas, eran experiencias vividas. Con frecuencia lloraba al describir la agonía de Jesús, y sus lágrimas movían incluso a los corazones más endurecidos. Las personas acudían en masa para escucharlo hablar, y muchos que estaban alejados de la iglesia experimentaban conversiones profundas a través de su ministerio. Pronto comenzaron a asociarse milagros con la vida del santo. Hay relatos de curaciones físicas, pero aún más destacadas eran las curaciones espirituales que ocurrían. Pecadores endurecidos eran llevados al arrepentimiento, y muchas almas que vivían en tinieblas encontraban la luz de Cristo a través de sus palabras y oraciones. La reputación de San Pablo de la Cruz como hombre santo se extendió, y se convirtió en un director espiritual y confesor muy solicitado. A pesar de su creciente fama, Pablo permaneció profundamente humilde. Atribuía todo éxito, todo milagro, toda conversión únicamente a la gracia de Dios. Siempre se apresuraba a recordar a quienes lo rodeaban que no era él quien hacía, sino Dios quien actuaba a través de él. Esa humildad solo aumentaba la admiración que la gente sentía por él, y su santidad se hacía aún más evidente. A lo largo de su vida, Pablo de la Cruz soportó innumerables sufrimientos, tanto físicos como espirituales.
Con frecuencia era atacado por enfermedades graves que lo dejaban postrado en cama durante largos periodos y experimentaba profundas pruebas interiores, sintiéndose abandonado por Dios en algunos momentos. Sin embargo, en medio de esos sufrimientos, permanecía fiel, siempre uniendo su dolor a la pasión de Cristo. A medida que los años pasaban, la congregación de los pasionistas crecía, y Pablo veía los frutos de su trabajo. El primer monasterio pasionista se estableció en el Monte Argentario en 1737 y pronto siguieron otros. La visión de Pablo de una comunidad dedicada a la pasión de Cristo estaba convirtiéndose en una realidad. Pero, incluso con la expansión de la congregación, Pablo nunca perdió el enfoque en el misterio central de su vida, la cruz. En sus últimos años, Pablo pasaba la mayor parte del tiempo en oración y contemplación. Aunque continuaba guiando la orden pasionista y predicando misiones, su fuerza física comenzó a debilitarse. Sin embargo, incluso en su fragilidad, seguía siendo un poderoso testimonio del amor de Cristo. Sus conocimientos espirituales se profundizaron, y quienes lo buscaban para recibir consejos se encontraban más cerca de Dios a través de su sabiduría y santidad. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Uno de los momentos más significativos de la vida de Pablo en sus últimos años fue el establecimiento de un monasterio pasionista en Roma, una ciudad que siempre había estado cerca de su corazón. En 1769, el monasterio de los santos Juan y Pablo fue confiado a los pasionistas y se convirtió en un centro para su misión. Pablo consideró esto una gran gracia, ya que permitió que los pasionistas estuvieran cerca del corazón de la Iglesia y continuaran su labor de predicación y oración. En 1771, Pablo de la Cruz tuvo la alegría de ver a las primeras monjas pasionistas hacer sus votos. Estas mujeres, inspiradas por su espiritualidad, dedicaron sus vidas a una vida contemplativa de oración y penitencia, unidas a la pasión de Cristo. El establecimiento de las monjas pasionistas fue un paso significativo en el crecimiento de la congregación y un testimonio del atractivo duradero del mensaje de Pablo. Al acercarse al final de su vida, el cuerpo de San Pablo de la Cruz estaba debilitado por años de penitencia, enfermedad y arduo trabajo. Sin embargo, su espíritu seguía vibrante, lleno del amor de Cristo. En sus últimos días, continuó alentando a sus compañeros pasionistas a permanecer fieles a su misión, recordándoles siempre que mantuvieran sus ojos fijos en la cruz. El 18 de octubre de 1775, tras una vida llena de devoción, sufrimiento y amor por Cristo, Pablo de la Cruz partió de este mundo. Su muerte estuvo marcada por un profundo sentido de paz, y quienes estuvieron presentes en su lecho hablaron de la profunda santidad que irradiaba de él en sus momentos finales. Aunque su cuerpo estaba frágil, su alma estaba llena de la gloria de Dios. El legado de San Pablo de la Cruz no terminó con su muerte. Sus hijos e hijas espirituales, los pasionistas, continuaron su misión, difundiendo la devoción a la pasión de Cristo por todo el mundo. Sus escritos, sermones y ejemplo de santidad continuaron inspirando a innumerables almas a profundizar su amor por Dios y a abrazar la cruz en sus propias vidas. En 1867, menos de un siglo después de su muerte, Pablo de la Cruz fue canonizado por el Papa Pío IX.
Su vida fue reconocida como un modelo de virtud cristiana y la Iglesia proclamó su santidad como un ejemplo para todos los fieles. Su canonización fue un reconocimiento público del extraordinario testimonio de San Pablo de la Cruz. No fue solo el sufrimiento que soportó o las penitencias que practicó lo que lo elevó a la santidad, sino la manera en que abrazó esos sufrimientos en íntima unión con el sufrimiento de Cristo. Para él, la pasión de Jesús no era simplemente un evento histórico distante, sino una realidad viva que se manifestaba diariamente en el corazón de la Iglesia y en la vida de los fieles. San Pablo de la Cruz también fue un testigo del valor del silencio y la contemplación. Enseñaba que es en el silencio interior, en el profundo recogimiento del alma, donde Dios habla más claramente al corazón. Esta enseñanza encontró eco en su vida de oración constante. Sus momentos de silencio estaban llenos de la presencia de Dios, y a menudo se lo veía en éxtasis ante el crucifijo, sumido en una unión mística con el Señor. La humildad de San Pablo de la Cruz fue otra característica que lo distinguió como verdadero discípulo de Cristo. A pesar de ser conocido por muchos milagros y tener una gran reputación de santidad, nunca buscó la gloria para sí. Al contrario, huía de los elogios y vivía con una profunda conciencia de su pequeñez ante Dios. Esta humildad atraía aún más personas hacia él, que veían en Pablo un reflejo de la simplicidad y la humildad del propio Cristo. En su dirección espiritual, San Pablo de la Cruz también fue notable por su sabiduría y sensibilidad. Sabía ver en las almas lo que más necesitaban, y sus palabras siempre estaban llenas de compasión y aliento. Sabía que el camino hacia la santidad era desafiante, pero nunca dejaba de recordar a sus penitentes que el amor de Dios era más fuerte que cualquier debilidad humana. Sus orientaciones ayudaron a innumerables personas a acercarse a Dios, especialmente aquellas que se encontraban en grandes tribulaciones. Otro aspecto importante de su misión fue el trabajo incansable con los pecadores. San Pablo de la Cruz veía la pasión de Cristo como un antídoto para el pecado y un puente hacia la reconciliación con Dios. Creía que, al contemplar el sacrificio de Jesús en la cruz, las personas serían transformadas y llevadas al arrepentimiento. Nunca se cansaba de predicar sobre la misericordia divina y el poder de la cruz para redimir incluso los corazones más endurecidos. El celo misionero de San Pablo de la Cruz también fue notable. Aunque valoraba profundamente la vida contemplativa y la oración, sentía un llamado urgente a salir y predicar la pasión de Cristo al mundo. Creía que muchos se alejaban de la fe porque no comprendían el inmenso amor que Dios demostró en la cruz. En respuesta a esa necesidad, él y sus hermanos misioneros recorrían aldeas y ciudades, predicando con una pasión que tocaba las almas de todos los que lo escuchaban. Entre los muchos frutos de su predicación, hubo numerosas conversiones. San Pablo de la Cruz era especialmente eficaz al hablar con aquellos que se encontraban en desesperación o desesperanza. Comprendía las profundidades del dolor humano y sabía que solo la pasión de Cristo podía ofrecer una solución real al sufrimiento. Personas que se consideraban más allá de la salvación encontraron una nueva esperanza al escuchar su mensaje y se volvieron hacia la misericordia de Dios. Uno de los milagros más conmovedores atribuidos a San Pablo de la Cruz ocurrió durante una de sus misiones. Un hombre, conocido por su vida inmoral y resistencia a la fe, acudió a uno de los sermones de Pablo por curiosidad. Al escuchar al santo predicar sobre la pasión de Cristo, el hombre fue tomado por una profunda convicción de sus pecados y cayó de rodillas, pidiendo perdón a Dios. Desde ese momento, su vida fue completamente transformada y se convirtió en un fervoroso cristiano. Otro ejemplo del poder de la intercesión de San Pablo de la Cruz fue relatado por una madre que buscó al santo en desesperación, pidiendo la curación de su hijo gravemente enfermo. Pablo, con su corazón lleno de compasión, rezó fervientemente por el niño. Poco tiempo después, el niño se recuperó por completo, y la familia atribuyó su curación a las oraciones del santo.
milagros como este aumentaron aún más la fama de San Pablo de la Cruz como un poderoso intercesor ante Dios. Además de los milagros físicos, San Pablo de la Cruz también era conocido por realizar verdaderos milagros espirituales. Tenía el don de penetrar en los corazones de las personas, ayudándoles a comprender los misterios más profundos de la fe. Muchos que acudieron a él con dudas o angustias espirituales encontraron respuestas y una paz interior que solo podía venir de Dios. Su capacidad para guiar a las almas hacia la verdad del Evangelio fue una de las marcas de su ministerio. Aunque fue un hombre de gran ascetismo, San Pablo de la Cruz nunca impuso penitencias extremas a los demás. Sabía que cada alma tenía su propio camino hacia Dios y adaptaba sus orientaciones según las necesidades de cada persona. Su enfoque siempre estaba en el amor a Cristo crucificado y alentaba a sus seguidores a llevar sus cruces con paciencia y confianza en la misericordia divina. A medida que su congregación crecía, San Pablo de la Cruz continuaba formando a sus hermanos pasionistas con gran celo y cariño. Deseaba que fueran verdaderos apóstoles de la pasión, predicando con el corazón inflamado por el amor de Cristo. Insistía en la importancia de la unión entre la vida activa y la contemplativa, para que sus acciones en el mundo estuvieran siempre alimentadas por la oración profunda y la meditación en la cruz. Uno de los aspectos más hermosos de la vida de San Pablo de la Cruz era su total confianza en la providencia divina. Incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables, nunca dudaba de que Dios estaba en control de todo. Esa fe inquebrantable inspiraba no solo a sus hermanos religiosos, sino también a los laicos que lo conocían. Su confianza en Dios era contagiosa, y muchos que se encontraban en situaciones difíciles aprendieron a confiar en Dios a través de su ejemplo. La misión de San Pablo de la Cruz era clara: llevar a las almas a contemplar la pasión de Cristo y, a través de esa meditación, alcanzar la salvación. Creía firmemente que todos los sufrimientos humanos encontraban sentido a la luz de la cruz. Su corazón estaba tan unido a los sufrimientos de Jesús que él mismo experimentaba visiones y éxtasis en los que vivenciaba la pasión de manera mística. Ese don lo hacía aún más eficaz como predicador y director espiritual. A medida que se acercaba el fin de su vida, San Pablo de la Cruz comenzó a preparar a sus hermanos para continuar la misión después de su partida. Sabía que la congregación de la Pasión necesitaba líderes fuertes, profundamente arraigados en la fe y en el amor a Cristo crucificado. Con gran sabiduría, eligió a quienes serían sus sucesores, confiándoles la responsabilidad de preservar el carisma de la congregación. En los últimos días de su vida, San Pablo de la Cruz soportó grandes sufrimientos físicos, pero, como siempre, unió sus dolores a los de Cristo. Recibió los sacramentos con gran devoción, y sus últimas palabras fueron una expresión de su profundo amor por Dios. Partió de este mundo en paz, sabiendo que su misión en la tierra había sido cumplida. Después de su muerte, el cuerpo de San Pablo de la Cruz fue velado con gran reverencia, y multitudes acudieron a rendir homenaje al santo que había tocado tantas vidas. Muchos relataron milagros ocurridos durante su funeral, y su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación para los fieles que buscaban su intercesión. La influencia de San Pablo de la Cruz continuó creciendo tras su muerte. La congregación pasionista se expandió más allá de las fronteras de Italia, llevando su mensaje de amor y devoción a la pasión de Cristo a otras partes de Europa y del mundo. Sus predicaciones sobre la cruz se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos misioneros, que continuaron difundiendo esa espiritualidad en los lugares más remotos. En 1867, casi 100 años después de su muerte, la Iglesia reconoció oficialmente la santidad de San Pablo de la Cruz, canonizándolo como ejemplo de fe y amor a Cristo. Su canonización fue una señal para el mundo de que el mensaje de la cruz nunca pierde su relevancia. La pasión de Cristo sigue siendo el centro de la fe cristiana, y San Pablo de la Cruz es un ejemplo luminoso de cómo esa devoción puede transformar vidas.
Hoy, los pasionistas continúan viviendo el carisma de su fundador, predicando misiones, organizando retiros y ofreciendo consuelo espiritual a los que sufren. La espiritualidad de San Pablo de la Cruz permanece viva, invitando a los fieles a entrar en el misterio de la pasión de Cristo y a encontrar en él el verdadero camino hacia la santidad. La vida de San Pablo de la Cruz nos recuerda que la cruz de Cristo es el mayor acto de amor que el mundo haya conocido. Al contemplar ese misterio, somos llamados a abrazar nuestras propias cruces con fe y confianza, sabiendo que, unidos a Cristo, incluso nuestros sufrimientos pueden convertirse en fuente de salvación y santidad. El impacto de la vida y la enseñanza de San Pablo de la Cruz se extiende más allá de su congregación religiosa. Su mensaje sobre la centralidad de la cruz de Cristo ha resonado entre muchos laicos, religiosos y sacerdotes a lo largo de los siglos. Para él, la pasión de Cristo no era simplemente un evento pasado, sino una realidad viva que toca a cada ser humano de manera profunda y redentora. Este mensaje continúa inspirando a hombres y mujeres de fe a abrazar sus propios sufrimientos con una nueva perspectiva. El testimonio de San Pablo de la Cruz fue especialmente significativo en tiempos de crisis y persecución. Durante su vida, Italia y Europa atravesaban momentos de gran agitación política y social. Aún así, permaneció firmemente anclado en la fe y enseñó a sus seguidores a confiar en Dios, incluso en las adversidades más graves. Ese mensaje de perseverancia y confianza en la cruz de Cristo se convirtió en un faro para muchas almas, especialmente en tiempos de guerra y persecución a la Iglesia. Otro aspecto notable de la espiritualidad de San Pablo de la Cruz es cómo integró la oración con la acción apostólica. Aunque era un hombre profundamente contemplativo, que pasaba horas en oración ante el crucifijo, también comprendía la urgencia de la misión. Su vida fue un equilibrio entre la meditación silenciosa de la pasión y el trabajo activo de predicación y evangelización. Para él, la oración era la fuerza que sostenía el apostolado, y la predicación era una extensión de su vida de oración. Esta unión entre contemplación y acción hizo de San Pablo de la Cruz un modelo para la vida religiosa, tanto para los pasionistas como para otras órdenes. Demostró que, para mantenerse fuerte en la misión de evangelización, es necesario enraizarse profundamente en la oración y en el misterio de la cruz. Muchos líderes religiosos posteriores adoptaron esta espiritualidad, viendo en la vida de San Pablo de la Cruz una fuente de inspiración para el equilibrio entre la oración y el servicio activo. El legado de San Pablo de la Cruz también incluye sus escritos espirituales. Aunque pasó gran parte de su vida predicando y orientando directamente a las almas, también dejó un vasto tesoro de cartas e instrucciones espirituales. En estas cartas, podemos ver el profundo amor que tenía por la pasión de Cristo y su deseo de ayudar a las personas a acercarse a Dios. Sus palabras, siempre llenas de compasión y sabiduría, son una guía práctica para quienes buscan crecer en la vida espiritual. Una característica notable de sus escritos es la sencillez con la que comunicaba verdades espirituales profundas. San Pablo de la Cruz tenía un don especial para hablar directamente al corazón de sus lectores, sin necesidad de lenguajes complicados o teologías abstractas. Hablaba del amor de Cristo de una manera que todos pudieran entender, siempre señalando a la cruz como la fuente de todas las gracias. Sus escritos aún son ampliamente leídos y apreciados, siendo una fuente de consuelo y orientación espiritual para muchos. Además de sus cartas y escritos espirituales, San Pablo de la Cruz dejó un legado litúrgico a través de la congregación de los pasionistas. Su devoción a la pasión de Cristo influyó en la manera en que la pasión es celebrada en las liturgias, especialmente durante la Semana Santa. Las meditaciones sobre los sufrimientos de Cristo, los viacrucis y las predicaciones centradas en la cruz se convirtieron en marcas distintivas del apostolado pasionista, ayudando a generaciones de fieles a vivir el misterio de la pasión de una manera más profunda. Con el paso de los años, la influencia de San Pablo de la Cruz se expandió mucho más allá de las fronteras de Europa.
Los misioneros pasionistas llevaron su mensaje a las Américas, África y Asia, estableciendo comunidades y difundiendo la devoción a la pasión de Cristo en nuevos territorios. La espiritualidad pasionista se convirtió en un elemento vital en la evangelización de muchos pueblos, particularmente en lugares donde el sufrimiento y la pobreza eran realidades cotidianas. La cruz de Cristo, predicada por San Pablo de la Cruz y sus seguidores, trajo esperanza a miles de almas en todo el mundo. El carisma de San Pablo de la Cruz no se limita solo a la orden de los pasionistas. Su énfasis en la importancia de la meditación de la pasión y en el sufrimiento redentor ha inspirado a muchas otras órdenes y movimientos dentro de la Iglesia. Incluso fuera del contexto monástico, su mensaje resonó con fuerza en los corazones de los laicos, que fueron invitados a vivir sus vidas cotidianas con un espíritu de sacrificio y amor. San Pablo de la Cruz se convirtió en un modelo para aquellos que desean seguir a Cristo de manera radical, abrazando sus cruces diarias con fe y amor. Hoy en día, la congregación de los pasionistas sigue creciendo y floreciendo, llevando adelante el espíritu de su fundador. En todo el mundo, los pasionistas se dedican a predicar misiones, organizar retiros espirituales y atender las necesidades de los más pobres y marginados. Inspirados por el ejemplo de San Pablo de la Cruz, continúan siendo una fuerza viva de evangelización y renovación espiritual, tocando las vidas de muchos con el mensaje del amor redentor de Cristo. Además de los religiosos pasionistas, se han formado muchas comunidades laicas a lo largo de los años para compartir el carisma de San Pablo de la Cruz. Estos laicos, inspirados por el ejemplo del santo, asumen un compromiso profundo con la meditación de la pasión y con el servicio al prójimo. Estos grupos laicos desempeñan un papel importante en la difusión de la espiritualidad pasionista, trabajando en sus comunidades locales para difundir la devoción a la pasión de Cristo. El legado de San Pablo de la Cruz también ha sido perpetuado a través del arte sacro. Muchos artistas, a lo largo de los siglos, se han inspirado en la vida y enseñanzas del santo para crear obras que evocan la belleza y el misterio de la pasión. Las iglesias pasionistas en todo el mundo están adornadas con imágenes que retratan la vida de San Pablo de la Cruz, así como escenas de la pasión de Cristo, invitando a los fieles a entrar en una meditación más profunda sobre el sacrificio de nuestro Señor. En particular, la cruz y el corazón en llamas, símbolo de la congregación pasionista, se han convertido en un emblema reconocido mundialmente, representando la unión entre el amor ardiente por Dios y el sufrimiento redentor de Cristo. Este símbolo, inspirado en las visiones de San Pablo de la Cruz, es un recordatorio constante para los pasionistas y para todos los cristianos de que el amor verdadero a menudo pasa por la cruz. La espiritualidad pasionista, fundamentada en las enseñanzas de San Pablo de la Cruz, sigue ofreciendo una respuesta concreta a las cuestiones existenciales del mundo moderno. En una época de tanto sufrimiento y angustia, la meditación sobre la pasión de Cristo ofrece esperanza, mostrando que el sufrimiento, cuando se une al de Cristo, puede tener un valor redentor. San Pablo de la Cruz enseña que el amor de Dios se revela más plenamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, y que, al aceptar nuestras propias cruces, podemos participar de ese amor. El ejemplo de San Pablo de la Cruz es especialmente relevante en un mundo donde el sufrimiento es a menudo incomprendido o rechazado. Él nos muestra que, en lugar de huir del sufrimiento, debemos abrazarlo con fe, permitiendo que nos transforme a la luz del misterio de la cruz. Para él, la cruz no era un símbolo de derrota, sino de victoria, una victoria alcanzada por el amor sacrificial de Cristo, que ofrece redención al mundo. En tiempos de crisis personales, sociales o espirituales, San Pablo de la Cruz se destaca como un faro de esperanza y perseverancia. Su vida nos enseña a enfrentar las dificultades con valentía, siempre confiando en la presencia amorosa de Dios, incluso cuando esa presencia parece distante. La cruz que él llevó a lo largo de su vida nos recuerda que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, puede ser un camino hacia la santidad. En la actualidad,
San Pablo de la Cruz sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que sufren y buscan un sentido más profundo para sus vidas. Su ejemplo de fidelidad, su devoción a la pasión de Cristo y su confianza inquebrantable en Dios son un mensaje poderoso para quienes enfrentan las dificultades y pruebas de la vida moderna. La relevancia de su mensaje trasciende fronteras culturales y temporales. La pasión de Cristo, que fue el centro de la vida de San Pablo de la Cruz, es un tema universal que habla a todos los corazones. Nos invita a mirar a Cristo crucificado, a encontrar en él consuelo para nuestros dolores y a descubrir que, a través de la cruz, podemos encontrar la verdadera alegría y paz. La devoción a San Pablo de la Cruz sigue creciendo en todo el mundo. Iglesias y santuarios dedicados al santo atraen a peregrinos que buscan su intercesión y guía espiritual. Muchos fieles recurren a él en momentos de desesperación, confiando en que sus oraciones serán atendidas gracias a su poderoso ejemplo de santidad y su cercanía con Dios. San Pablo de la Cruz también es invocado como patrón de aquellos que enfrentan grandes sufrimientos, tanto físicos como espirituales. Su vida de penitencia y sacrificio lo convirtió en un poderoso intercesor para quienes cargan pesadas cargas. Muchos relatos de milagros y curaciones atribuidos a su intercesión siguen fortaleciendo la fe de los devotos en todo el mundo. A medida que el tiempo avanza, el mensaje de San Pablo de la Cruz se vuelve aún más relevante. En un mundo marcado por tanto dolor y sufrimiento, su llamado a la contemplación de la pasión de Cristo ofrece una respuesta clara. Es en la cruz donde encontramos la verdadera redención y el sentido profundo de nuestras vidas. La congregación pasionista, siguiendo los pasos de su fundador, sigue siendo un faro de esperanza, especialmente para los marginados y los que sufren. El trabajo de los pasionistas en hospitales, prisiones y misiones en todo el mundo es una expresión viva del amor sacrificial que San Pablo de la Cruz predicó y vivió. El ejemplo de San Pablo de la Cruz también nos recuerda que la santidad no está reservada a un grupo selecto, sino que es un llamado para todos los cristianos. Nos muestra que, al abrazar nuestras cruces y unir nuestros dolores a los de Cristo, estamos caminando hacia la santidad. Hoy, en nuestras propias vidas, estamos llamados a seguir el ejemplo de San Pablo de la Cruz. Él nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias, a vivir con humildad y a abrazar el sufrimiento con fe. Al contemplar la vida de este gran santo, somos inspirados a buscar a Dios con más fervor, confiando siempre en el poder redentor de la cruz. Así como San Pablo de la Cruz encontró su fuerza en la pasión de Cristo, también nosotros podemos encontrar esperanza y redención al mirar hacia la cruz. Que su ejemplo continúe guiándonos y que, por su intercesión, podamos caminar cada vez más cerca de Cristo, creciendo en amor, fe y santidad. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros.